La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Estamos en el Extemplo de San Agustín, en la exposición Siempre Fuimos Contemporáneos, organizada por la 13ª Bienal FEMSA, y nos encontramos en este espacio que es el fondo del Extemplo, platicando con Luis Carrera Maul, uno de los 51 artistas zacatecanos migrantes que exponen una pieza en esta ocasión. Luis Carrera es un artista migrante. ¿Por qué, Luis? Bueno, supongo porque originalmente no nací en Zacatecas, sin embargo mi familia es originaria de Fresnillo y de alguna manera siempre he estado interesado en generar proyectos desde Zacatecas, con Zacatecas, hacia Zacatecas, aunque en realidad nunca he vivido en Zacatecas. Tu mamá es alemana, tu papá es originario de Fresnillo, tú vives en la Ciudad de México, pero además has tenido oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo y de hacer estancias de trabajo en otros lugares. ¿Por qué no nos hablas de eso? Bueno, sí, yo estudié en Barcelona, en la Escuela Massana, después hice mi maestría en la Escuela de Berlín, en la Universidad de las Artes de Berlín. Tuve algunas estancias, por ejemplo, en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. En México mismo también hice alguna estancia en Guanajuato, después en Oaxaca, viví 3 años. Ahora vivo de vuelta en la Ciudad de México, después de mucho andar, ir y andar. Pero siempre regresas a Zacatecas. Haciendo un recuento de tu trabajo en esta ciudad, en el estado, recordamos, por ejemplo, que alrededor de 1995 tuviste tu primera exposición en el Museo de Guadalupe y posteriormente tuviste otras más en la Galería de los Zacatecanos, luego en el Museo Francisco Goitia, y antes de Metonimias, que fue la pieza que presentaste en el Museo Felgueres, tuviste contacto con la comunidad artística zacatecana porque en 2000, ¿qué sería? ¿2004? Fue 2004, sí. Impartiste un curso de arte público muy relacionado con este movimiento que se está viendo ahora en la Bienal FEMSA. ¿Lo recuerdas? ¿En qué consistió? Bueno, yo venía regresando de Berlín y como tuve el apoyo del FONCA para estudios en el extranjero, tenía que retribuir la beca y mi intuición y mi idea siempre, como ya lo mencioné, es hacer proyectos en Zacatecas. Vine a hacer un taller de propuestas de arte público con lo que yo había visto justamente en bienales en Europa. Y me pareció que Zacatecas pues tenía, digamos, todo lo necesario para poder realizar este tipo de proyectos en el espacio público, además de toda la infraestructura de museos que tiene. Lo que hicimos fue un taller intensivo, creo que duró 2 semanas o 3, donde me relacioné con la comunidad artística en Zacatecas. Ahí fue donde conocí realmente a la escena de artistas jóvenes zacatecanos. Y posteriormente logramos conseguir un apoyo del Instituto Zacatecano de Cultura para poder realizar algunos de esos proyectos y realmente materializarlos, y entonces generamos una muestra de arte público que también duró creo que 1 semana, ¿no? Y esto fue justo en el 2004. Muy interesante, recuerdo yo, porque había, por ejemplo, intervenciones en el espacio urbano, pero no nada más visuales, había intervenciones sonoras. Hubo una fuente que fue coloreada, el agua fue coloreada, se fueron al Arroyo de la Plata. Es decir, empezaron de alguna manera los artistas en Zacatecas a ver el arte de una manera no tradicional, porque el arte ya no es el formato tradicional es decir, los soportes van cambiando y creo que tú eres un ejemplo de eso. Ahora tenemos aquí una instalación que presentas como artista comisionado para la Bienal FEMSA y se trata de El estado de las cosas. ¿Por qué no nos hablas un poquito de la pieza? Sí, bueno, creo que esto se relaciona justo con lo que estás diciendo. Yo mi formación, aparte de ingeniero industrial que estudié, mi formación como artista fue como pintor. Entonces, para mí la pintura siempre es y seguirá siendo un punto de referencia, ¿no? Aunque trabaje con otros medios. Aquí lo que estoy presentando es una instalación
pictórica, en el sentido que la referencia es el género de la naturaleza muerta, ¿no? Por supuesto un vínculo con la pintura barroca, por el contexto también en el que se está trabajando. Y bueno, El estado de las cosas es un proyecto muy ambicioso en cuanto a sí, las perspectivas que yo veo que puede tomar este proyecto a futuro. Ahorita estoy presentando una instalación que parte de una vivencia personal, es una historia de mi familia en el estado de Zacatecas, con mi abuelo que fundó una empresa agroindustrial que tuvo pues un auge, digamos, en los años 80, 90, en mi infancia, y yo recuerdo pues el campo en producción, una empacadora de conservas, que todos eran productos que se producían en el rancho, y también vino, ¿no? Había muchos viñedos y se producía una marca de vinos Carrera. Por diferentes circunstancias la empresa deja de operar y toda la infraestructura se queda detenida en el tiempo, y es una imagen que yo y mi familia y los amigos cercanos hemos visto pues durante los últimos 20 años por lo menos, cómo ha ido pues decreciendo y de alguna manera también degenerándose el paisaje. Lo que estoy presentando son materiales recuperados de este lugar y puestos en una composición, como ya dije, pictórica, naturaleza muerta. Son restos de los árboles frutales que había en el rancho, son restos de los procesos agroindustriales de la empacadora y las puertas incluso son del contenedor donde encontraste todo esto. Exacto, hay varios contenedores ahí, dentro de uno de esos contenedores encontré los cartones. Y ¿dónde están las huellas de las latas? Son las huellas de las latas que se utilizaban para estivar, digamos, todos los productos que salían de la empacadora, y pues de repente tronaba alguna lata y por eso se ven estas marcas. Y las puertas amarillas que están en la parte trasera son justamente las puertas que contenían en este tráiler todo este material, ¿no? Entonces fue también como un proceso, una intuición de ir a buscar algo. Mi trabajo tiene mucho que ver también con cuestiones arqueológicas, en el sentido de ir a buscar materiales que tienen un sentido específico, un contenido conceptual, que a partir de esto es de lo que yo construyo mis instalaciones. Esta instalación en particular es un homenaje a la memoria, porque ahora que nos platicas tú de dónde sacaste el material, por qué los árboles están quemados, algunos están fragmentados y guardados en capelos, nos remite inmediatamente a tu historia familiar en el Saucito, concretamente. Esta pieza ya se expuso anteriormente a este espacio, se expuso en la zona Maco, tuvo un gran recibimiento, es decir, estuvo catalogada como una de las mejores piezas en la zona Maco. Y nos da mucho gusto que ahora regreses a tu tierra, porque sí, Zacatecas es tierra de toda la gente que quiera vivir en este espacio y sobre todo que quiera crear y compartir lo que tiene. El estado de las cosas es tu más reciente proyecto, pero supongo que tienes otros en camino, sobre todo relacionado con esta misma instalación, porque dices que puede ir evolucionando. Sí, o sea, esta instalación, aunque en una dimensión mucho más limitada, como es aparte el contexto de una feria de arte, ya lo había presentado. Ahora, la verdad, creo que llegó a su lugar, en muchos sentidos, ¿no? No nada más porque regresa el material a su lugar de origen, sino también porque la pieza adquiere una dimensión distinta contextualmente por mi origen zacatecano, y además el espacio mismo, ¿no? El extemplo de San Agustín y un templo barroco en el altar, o sea, tiene como muchas capas que es muy distinto de lo que había presentado anteriormente. El estado de las cosas, como te dije, es un proyecto que parte sí de una anécdota familiar, pero creo que la intención y la lectura que he logrado captar del público va un poco más allá.
y es a lo que a mí me gustaría aspirar con este proyecto. Es decir, el estado de las cosas también plantea cuestiones no nada más familiares, sino también de la región a nivel agroindustrial, ¿no? Es decir, Zacatecas desde hace muchos años sufre de una sequía muy pronunciada que en un corto tiempo ha habido un cambio dramático en el ecosistema. Así es. Cuestiones que antes se producían como, ¿no?, árboles frutales en el rancho, olivos, etcétera, que ya no es posible producir, principalmente porque los mantos de agua pues han sido disminuidos dramáticamente también. Y también creo yo por los movimientos migratorios, porque lo que estaba poblado en algún momento en Zacatecas poco a poco se ha ido quedando solo. Mucha gente se va también de la tierra que lo vio nacer, ¿no? Pues sí, y yo creo que una cosa es consecuencia de la otra, y ahí es donde veo yo la dimensión del proyecto. Es decir, primero pues cambia el entorno, ya no hay el mismo tipo de producción que había antes, ya no hay trabajo, ¿no? Como la empresa de mi familia pues era una fuente de trabajo para muchísima gente, se pierden estas fuentes de trabajo, por lo tanto la gente tiene que emigrar, ¿no? Eso nuevamente genera otro efecto. Y la violencia y la inseguridad que se vive en Zacatecas también es producto de eso, porque la gente trabajadora se va y se queda otro tipo de gente a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Pero cada vez está viniendo más gente, pese a las circunstancias, cada vez está llegando más gente a producir, a ser parte de un entorno tan hermoso como el que tenemos, y yo creo que también hay que hablar de eso, ¿no? De cómo la gente se va moviendo, pero también va dejando su huella en la historia de Zacatecas. El espacio del Extemplo de San Agustín en esta ocasión tiene albergando la exposición Siempre Fuimos Contemporáneos, y yo quisiera cerrar con esto. ¿Siempre fuimos contemporáneos, Luis? Mira, yo creo que ese es como antes, no sé si recuerdas en los 80s, esta cuestión de lo figurativo y lo abstracto, ¿no? Me parecía, a mí en ese entonces me parecía totalmente anacrónico esa reflexión. Ahora entre lo moderno y lo contemporáneo creo que es lo mismo. O sea, yo creo que ya no somos ni modernos ni contemporáneos, probablemente fuimos otra cosa, pero lo que sí es que estamos en una situación muy distinta. Creo, un amigo que tenemos mutuo, ¿no? Pablo Rico, plantea el postcontemporáneo, es decir, ya estamos más allá, rebasados, donde se reconocen muchas cosas de nuestra tradición, de nuestro origen, y donde todo puede convivir, y donde hay una posición mucho más crítica a la realidad en un sentido profundo, no digamos utópico, ¿no?, sino de recuperar cosas que probablemente se quedaron en el tintero y que hace falta volver a repensar y replantearnos, y yo creo que en ese sentido es el compromiso que nosotros tenemos como artistas también, reflexionar y hacer reflexionar a la gente sobre estas cuestiones. Ok, entonces en el marco de la 13ª Bienal FEMSA, en la exposición Siempre Fuimos Contemporáneos, nos queda la duda de si fuimos contemporáneos o no siempre, pero de lo que tenemos la certeza es de que siempre fuimos zacatecanos. Eso sí. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.